Saludando, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días. Todo depende desde dónde me están viendo. Una vez más, Luis Miguel, reformando vida para Cristo. Un servidor, el pastor Noel Moa, con nuestro hermano diácono Luis Miguel Padilla. Hoy vamos a estar tratando, mis amigos, mis hermanos, un tema que puede ser un poquito controversial, Luis Miguel. Porque vamos a hablar qué nos separa. ¿Por qué, por ejemplo, los testigos de Jehová no son nuestros hermanos? ¿Por qué los mormones no son nuestros hermanos? ¿Por qué los católicos no son nuestros hermanos? ¿Por qué los budistas no son nuestros hermanos? ¿Por qué el Islam, los que creen en el Corán, los musulmanes, por ejemplo, no son nuestros hermanos? Y algunas ramas dentro del cristianismo ahora, de que judío mesiánico o que creen que en la cábala, los judaizantes no son nuestros hermanos. Luis Miguel, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Suscríbanse y comparten, activen la campanita. Gloria a Dios. Gracias al Señor, nos sentimos bien, nos sentimos contentos porque tenemos otra oportunidad que el Señor nos brinda para llevar este santo evangelio conforme a las Escrituras, no conforme a fábula ni lo que diga el mundo, sino conforme a la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida, pastor. Claro. La palabra de Dios debe ser lo principal en nuestra vida, porque es palabra de Dios. Mucha gente dice, ay, pero yo creo que el Señor me hable. Claro, tú abres su palabra y empiezas a leerla. ¿Tú quieres que el Señor te hable audiblemente? Y Él te va a hablar. Él te va a hablar. Tú lees audiblemente, en voz alta, y el Señor te va a hablar. Por ejemplo, ¿por qué los católicos romanos no son nuestros hermanos? ¿Por qué no son nuestros hermanos? No son nuestros hermanos. Yo puedo decir tajantemente, bíblicamente, que no son nuestros hermanos porque Cristo, Él solo es capaz para eliminar el pecado. Amén. Y para escuchar nuestras oraciones o dirigirnos con nuestras oraciones a través de su Espíritu Santo al Padre. Así es. Más la Iglesia Católica tiene un problema. Cristo necesita ayuda porque ellos tienen a San José, ellos tienen a San Jerónimo, Sí. ellos tienen a la Altagracia y un sinnúmero de santos que la Biblia lo acondiciona en la categoría de idólatras, de idolatría. Claro. Cuando Cristo no es suficiente para ti y tú tienes que recurrir a otros santos, entre comillas, entonces tú estás errando una doctrina cardinal Claro. de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, en su obra expiatoria, Él lo pudo hacer. No necesitamos clamar a María. No, pastor. María es nuestra hermana y es nuestra hermana y está en el cielo. Está en el cielo. Pero nunca en la Biblia, amigo que me escuche, hermano, a María se le adoró. Nunca. Entonces, ahí los católicos no son nuestros hermanos porque ellos practican idolatría. Incluso, ellos violan el primer mandamiento del monte Sinaí, de Éxodo 20. No tendrán dioses ajenos delante de mí, dice Jehová. Y ellos tienen todos sus santos y su culto erróneo, que es la misa. Sí, y vemos que también que en su Biblia, la Biblia de ellos, se prohíbe la idolatría. Pero el hombre es necio en contra de Dios, el hombre quiere siempre ir en contra de Dios. Entonces, pastor, ahí vemos que los católicos no son nuestros hermanos. No, no lo son. Porque tenemos doctrina diferente. También los musulmanes no son nuestros hermanos. No lo son tampoco. Porque hay muchos por ahí que dicen que Alá es Jehová, que ellos adoran el mismo Dios de los judíos, y eso es una mentira. Eso es una falacia. Es una falacia. El Es una Dios de nosotros, los cristianos, Jehová Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es trino. mentira. El Dios de los musulmanes es un Dios muy diferente al Dios de nosotros. Aunque ellos tienen una fe que desciende de un creyente como Abraham, pero ellos tergiversaron Sí. Ellos tergiversaron lo que es
el verdadero Dios, el concepto del Dios único y verdadero, en el cual nosotros los cristianos sí creemos que es así. Claro. Porque nosotros tenemos ya, gracias al Señor, las Escrituras Santas. Así es. Mas, sin embargo, el Corán, esa religión, comienza a existir casi 600 años después de Cristo. Ujú. Y oye, Luis Miguel, el problema de las sectas, ¿por qué no son nuestros hermanos? Las sectas siempre comienzan con una revelación, con un sueño. Así es. Siempre son visiones y sueños antibíblicos. Mahoma tuvo una revelación y comenzó entonces a escribir y a adoctrinar con lo que él escribió y enseñó del Corán. Así es, pastor. Y perdone, Miguel, volviendo atrás, antes de decir con los islamistas, los católicos no son nuestros hermanos, porque es que ellos se desviaron. Cuando la iglesia cristiana llega a la mano prácticamente de Constantino, en los años 300, después de Cristo, los líderes cristianos que no estaban, vamos a decirlo así, totalmente convertidos a Cristo, que se codearon con el poder, con Constantino, porque Constantino dijo, es mejor que ellos sean parte del imperio, tengan libertad de culto, y que nosotros no estemos matándolo o encarcelándolo, porque cada día son más. Al Constantino utilizar la estrategia de involucrar la iglesia con el Estado, se dañó. Y muchas personas dicen que nosotros salimos de la iglesia católica. No, el cristiano es antes de la iglesia católica dañarse. Claro, muchísimo. Sería que la iglesia católica en per se sale del cristianismo y sale totalmente tergiversada, porque quiso arroparse de poder y corrompió los mandamientos de Dios. Totalmente, pastor. ¿Tú tienes algo que nos puede a nosotros ayudar bíblicamente? Sí, como usted decía, cada secta empieza con una visión, con una supuesta visión. Sí. El Señor me reveló de que esto es nuevo. Y miren lo que dice en Gálatas capítulo 1, verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice el verso 7: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Wow. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas, si nosotros, porque los apóstoles eran los que estaban encargados de plasmar el evangelio de Cristo, porque para eso el Señor lo comisionó. Él dijo, si nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Pastor, tanta herejía que hay hoy en día. Demasiada. Por eso estamos hablando de esto, porque es demasiado. Por ejemplo, Luis Miguel, Pablo está hablando de un contexto ahí de los judaizantes, que estaban infiltrados en el ágape de los apóstoles y de esas iglesias que estaban siendo levantadas por Pablo, Bernabé, Sila y como Timoteo también, que fue pastor de Éfeso, etcétera, etcétera. Los judaizantes no son nuestros hermanos. Yo no creo que judío cristiano o judío mesiánico, como se hacen llamar, o los cabalistas, no son nuestros hermanos. Porque ellos no creen en totalidad en la palabra de Dios. Ellos están bajo un anatema. Escuchen esto, como Luis Miguel estaba leyendo, porque tienen otro evangelio diferente. Por ejemplo, ahora mismo los judíos mesiánicos, ellos practican hasta una meditación que no es en Cristo, que es el chakra. Cómo tú tienes que alinear supuestamente la energía buena dentro de ti. Eso no tiene nada que ver con el evangelio. La Biblia nos dice a nosotros que nuestra meditación
sea con Cristo, sea con Jehová. Si nosotros empezamos en el Antiguo Testamento, siempre nuestra meditación tiene que ser pensando en la obra de Dios o en per se, en Dios mismo. Nunca tiene que ser buscando una meditación profunda en nosotros para nosotros mismos sentirnos bien. No, tiene que ser directamente al Padre nuestra meditación. Y Él en su misericordia va a aumentar nuestra fe. Amén. El judaísmo es una maldición hoy en día dentro de nuestro ágape, porque es otro evangelio diferente. Aparte de que ellos creen la renovación del alma cuando mueren, que es una supuesta reencarnación, sí, parecida a lo que practican los budistas o aquellos hinduismos, los que están en el hinduismo en todas esas regiones de Asia, como la India y China. Y la Biblia es clara, la Biblia sí enseña que el alma tiene dos destinos: servirte a Cristo, muere con Cristo, es ganancia, vida eterna; rechazarte a Cristo, mueres sin Cristo, condenación eterna. Entonces no pueden ser nuestros hermanos. No. En el contexto de Gálatas querían ellos volver a esos rudimentos, a guardar el sábado, doctrina ya, por ejemplo, de la circuncisión, Sí. guardar todos los mandamientos y preceptos de lo que es la ley, Celebrar la fiesta. celebrar la todo fiesta, la limpieza de la impureza, todas esas cosas. Rudimento que ya Cristo lo cumplió, Todo y en lo Cristo cumplió. su perpetuidad. eso. En Cristo se cumple todo eso. Todo. Se cumplió todo eso. Y ellos también no creen en la divinidad de Cristo. Exactamente. Otro punto cardinal de nosotros como cristianos. Claro. Cristo es el Hijo de Dios y es Dios. Es Dios. Esa es la Él igual a doctrina Dios. bíblica, esa es la Trinidad, esa es la hipostasis de ese Padre que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Claro, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre, pero son un Dios porque están de acuerdo, son coeternos y tienen la misma sustancia. Claro. Hagamos al hombre a nuestra imagen semejante. No era con los ángeles que estaba No, hablando. no era con los ángeles. Los ángeles Bueno, no tienen poder. El modismo para crear. de los unicitarios, o lo que Jesús solo, dice que Dios estaba hablando él mismo adentro. No, y que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, que cuando Juan el Bautista lo bautizó, Perfecto. ellos dicen que esa voz que vino del cielo fue el mismo Jesús que Oh habló, my God. y que el Espíritu Santo es el mismo Jesús también, hermano. Eso es una herejía, Eso es una herejía. una herejía que es de condenar, no es bíblica. Eso que yo dice no es bíblico, pastor. Eso es antibíblico. Bueno, ya que hemos mencionado a los católicos, hemos mencionado a los judaizantes, hemos mencionado unos cuantos. Bueno, por ejemplo, los unicitarios, los Jesús solo, no son nuestros hermanos, No. porque la divinidad de Cristo ellos no la aceptan. No la aceptan. O sea, ellos no aceptan la Trinidad, vamos a decirlo así más correcto. Porque, ok, la palabra Trinidad no aparece, está bien. No aparece la palabra Trinidad, pero sí se revela en la Biblia. Hay muchísimos capítulos Amén. y pasajes donde la Trinidad se revela. Así es. Nuestro hermano Miguel acaba de citar un pasaje de Mateo capítulo 3, donde Cristo está siendo bautizado. El Padre habla con su voz tronante: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Baja el Espíritu Santo en forma de paloma, reposa sobre Cristo, y Cristo como su Hijo amado está ahí. Ya hay una Trinidad. Pero no solamente eso, sino vamos a 1 Corintios capítulo 12, cuando está hablando de los dones. Allí habla de que el Espíritu Santo da dones, de que Dios Padre da dones y de que Cristo da dones. Y si citamos primera carta de Juan, muchos teólogos van a decir eso no cabe porque eso fue insertado, porque no está en los manuscritos más antiguos, que 3 dan testimonio en el cielo, el Padre y el Espíritu Santo. Ok, anyway, no lo quieran creer eso, no lo quieran creer, pero en el Corintios, Luis Miguel, vamos de un pronto a Corintios. Primera carta de los Corintios, capítulo 14. Primera carta de los Corintios 14. O 16. Segunda carta, Luis Miguel, de los Corintios. La segunda. Sí, vamos a buscar la segunda carta de los Corintios. La salutación final del apóstol Pablo.
Miren cómo dice, mis hermanos y amigos, capítulo 13, segunda carta de Corintios, verso 13 y verso 14. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. Y esto fue insertado. Fue insertado. Ahí está la Trinidad. Ahí está la Trinidad. ¿Por qué el judaizante no es nuestro hermano, ni los testigos de Jehová? Por ejemplo, no aceptan la divinidad, no aceptan la Trinidad de Cristo, pero hay otra cosa. Ahora los judíos mesiánicos también están diciendo que el Espíritu Santo no es una persona, que es una conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué contradicción bíblica? Hay mucha contradicción bíblica, pastor. Porque entonces, en pocas palabras, ellos están diciendo que todo el mundo tiene el Espíritu Santo, que el impío tiene, porque todos tienen conciencia, todos tenemos conciencia. Pero el Espíritu Santo no es una conciencia, el Espíritu Santo es Dios, es una persona que cuando uno le falla, se contrista, que da dones, que está con nosotros, que nos guía a toda verdad. Una conciencia no te va a guiar a toda verdad. La conciencia te va a acusar. Te va a decir, tú vas a ver lo que es bueno y lo que es malo. Pero el Espíritu Santo es quien te va a guiar. La conciencia no. Entonces, eso que están diciendo de que el Espíritu Santo es una conciencia, mis hermanos, es una herejía. Le están faltando el respeto al Espíritu Santo. Le están faltando el respeto a la Trinidad. Porque aparte de que dicen que el Espíritu Santo es una conciencia, que el Hijo de Dios no es divino. También, en pocas palabras también, como ellos predican y como ellos enseñan, ellos dicen que el Padre habita en una luz, o sea, ponen al Padre de una forma como que es energía puramente, no una persona tampoco. No creen en el infierno. No creen que Adán y Eva pecaron. Cuando eso está plasmado en la Biblia. Cuando en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 3. Bueno, lo que tú lo buscas, voy a agregar algo. ¿Qué error de ese tipo de secta, incluyendo testigos de Jehová, judaizantes y todo aquel que no cree en la Trinidad, como los unicitarios o los Jesús solos? Es un error porque ellos mismos están demostrando que ellos no creen todo el consejo bíblico. No. Que ellos toman una parte de lo que ellos creen y lo acomodan. Por ejemplo, los judíos mesiánicos, el Zohar, que es la interpretación, el libro que interpreta supuestamente la ley, la Torah, el Tanakh, es de igual o mayor que el Nuevo Testamento. Por eso son anatemas, Miguel. Lo ponen igual o mayor que el Nuevo Testamento. Ya lo saben. El libro Zohar, que es donde interpretan supuestamente la ley. Romanos capítulo 3, verso 9, donde dice, no hay justo. No hay justo, porque es que todos pecaron. Ok, léelo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pastor, no hay bueno ni aun uno. No hay. Todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto están destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que tuvo que venir una persona perfecta. El Señor no envió un ángel. No. El Señor vino Él mismo. La segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, vino
y murió en la cruz de Calvario. Así es. Se necesitaba un sacrificio de una persona perfecta que cumpliera toda la ley. Y el Señor vino Él mismo. Así Entonces, como esta persona dice también de que Adán y Eva no pecaron, también lo alegorizan, lo Sí. espiritualizan, no creen en eso. Por ejemplo, la Iglesia Católica con su nuevo líder, Bergoglio, el Papa argentino, él dice que Adán y Eva es una metáfora. O sea, no creen en la Biblia, están bajo anatema. Es una maldición, la sexta, y todo aquel que no cree, tal y como está plasmada la palabra de Dios con respecto a la divinidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son sectarios y se van a perder. Y si tu amigo está en una secta de esa, sal, ora a Dios y puede en la caja de comentarios preguntarnos. Claro. Y puede llamarnos porque también en la descripción ponemos nuestro número de contacto y podemos ayudarte. Hay algo, Luis Miguel, también. Ahora mismo hay unos teólogos liberales, unos teólogos como Daniel Javid, que se llama uno que anda por ahí, Daniel Javid, que son motivadores. Ahí Y sí. están invitándole muchas iglesias porque hay pastores que se han rendido, hay pastores que ya no quieren utilizar la Biblia No. en su contexto, ya no quieren utilizarla porque están como Bergoglio, que esto está ya muy antiguo. Está muy antiguo. O sea, Dios que plasmó su palabra aquí inspirando a autores, entonces nosotros vamos a llamar a la palabra santa de Dios, que es antigua, o sea, que está desfasada, es un insulto al mismo Dios, Así es. al Espíritu Santo y al Hijo. Es un insulto directo. O sea, Satanás está ganando ventaja en muchos que se codiaron en la fe, pero que nunca fueron cristianos. Esos motivadores que existen ahora mismo, Luis Miguel, como le decía ahorita, que lo están llevando a diferentes tipos de iglesias, a dar conferencias, son unos personajes que no guardan ningún tipo de santidad. Eso igual que la mayoría de los artistas que dicen que son cristianos ya, pero tú lo ves o todavía grabando con disquera inconversa, de donde se van a promover alcohol, drogas. Tenemos aquí, por ejemplo, Juan Luis Guerra, tenemos a Ramón Orlando, tenemos, ayúdame ahí, ¿quién es más? José Esteban. Eso es un falso, es una aportación bien grande, porque él tiene ahí en su emisora, en el local de la 27, después que usted cruza la Ortega C, si va de la zona oriental hacia el centro de la capital, usted va a encontrar esa plaza a su derecha, y ahí mismo él tiene dos emisoras. Él tiene la cristiana y la impía, a la par ahí. Oye, y Pura Vida, ya que lo mencionamos, eso no es de cristianos. Y me da pena cómo hay cristianos que están allí en ese tipo de programación, buscando view y buscando un espacio para ser sonado, no para exaltar a Cristo, porque ellos saben que están ligados con la apostasía. Pero claro, pastor. Es así, pastor, y estos motivadores no le enseñan a la gente que son pecadores, pastor. No, y viven una vida libertina. Ellos exaltan el ego. El Tú eres un ego. campeón, tú eres un superhombre, tú puedes ser igual que Dios. Era un príncipe. Eres un príncipe, eres una princesa, tú eres cabeza, tú no eres cola. ¿Y qué la Biblia te dice? Por un pecador, tú necesitas a Cristo. Exactamente. Es el mensaje que la iglesia debe de llevar. Tú necesitas a Cristo. Si no buscas de Cristo, te puedes perder. Te vas a perder. Te vas a perder. Entonces, Pero que esas palabras suaves que le gustan a la persona. claro, ¿no? pastor. Por eso la iglesia de los apóstoles modernos, falsos, pseudos, ellos te dan un mensaje totalmente alegórico, parabólico y motivador. Nunca con un contexto real del texto, ni extraen la verdad bíblica del pasaje que ellos utilizan. Ellos te leen un pasaje, sueltan la Biblia, te hacen cuento y te comienzan a dar profecía, y al final, y oye el truco, te ponen una música de fondo para dormirte. Despierta esa música de fondo en esas iglesias. El músico que se queda con el piano tocando, o si lo ponen con una pista, lo que sea, es para dormirte. Todo eso es motivación, eso es para entretenerte, para después
trae la siembra, trae la siembra, trae la semilla. trae la primicia. Oye, y te enseñan de que a sellar la palabra que está predicando. Oye, qué vergüenza. He visto unos amigos míos que antes eran cristianos y ahora tú lo ves ahí que pasan en algunas de esas iglesias, que lo he visto a ellos, cuando están predicando sus ídolos, porque ellos lo idolatran, ellos lo ven como dioses. Que a ver que dicen algo, van a sembrar una semilla. ¡Qué títere! Pastor, pero en la Biblia nos dice, en Mateo capítulo 23, verso 15, me parece ser. Déjenme allá. Mateo 23, 23, verso 15. Sí, pastor, porque mire, esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos pseudo apóstoles de la prosperidad que solamente predican prosperidad, predican riqueza, predican gloria terrenal, predican gloria de hombres, esa gente tienen su perdición garantizada porque son apóstatas. Claro. Pero ¿qué pasa? Que aquí nos dice el Señor que el Señor estaba acusando a los escribas y fariseos. Y miren lo que el Señor le dice a ellos. Mateo 23, verso 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Pero, ¿por qué se vuelven 2 hijos, 2 veces más hijos del infierno que ellos? Porque esa persona, al manipular a esos feligreses, pastor, lo embrujan, no pueden ver la verdad, porque lo que andan buscando es palabra motivadora. Lo que andan buscando es que le digan, tú vas a ser rico, claro, tú vas a prosperar, ven siembra, ven da tal cantidad de ofrenda. Tú eres cabeza y no cola. Tú eres cabeza, tú no eres cola. La cabeza es Cristo. Nosotros sí somos la cabeza, la cola. La cabeza, mis hermanos, es Cristo. Nosotros sí somos la cola. Miren, cuando el apóstol Pablo, pastor, escribía sus cartas, en el principio del saludo que él pronunciaba, que él escribía, lo primero que decía Pablo, apóstol de Jesucristo y esclavo. Siervo, esclavo, literalmente. Esclavo de Jesucristo. Pero hay hermanos, yo hace algunos años que una cristiana me dijo a mí, no, porque eso de siervo de Jesucristo, eso no está. Yo soy amigo de Cristo, yo soy hija de Dios. Para ella era una palabra degradante llamarse siervo, llamarse sierva o esclava de Cristo. ¿Qué cosa? Pues el mismo Jesús enseña en un pasaje bíblico, cuando los apóstoles y los discípulos vinieron contentos de echar fuera demonios y de hacer milagros. Sí. Jesús dijo, lo importante es que el nombre de ustedes esté en la vida y que lo que ustedes hicieron, digan, y siervo inútil somos, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. Ya, siervo inútil. O sea, realmente somos útiles en el Señor, pero lo que Cristo nos quiere dejar dicho es que la gloria de Él y que nosotros, que merecíamos el infierno, y por su misericordia Dios nos ha rescatado y nos usa, en este caso en el contexto de los apóstoles, y se nos aplica a nosotros, somos simplemente siervos. Él es el amo. No estamos para exaltar nuestro ego, sino el ego de Cristo. Digo, para exaltar a Dios, no nuestro ego. Lo que pasa, pastor, que muchos no quieren ser esclavos, muchos no aceptan el señorío de Cristo. Exactamente. Quieren los panes y los peces. Quieren los panes y los peces, quieren el beneficio, no el sacrificio que conlleva ser hijo de Dios, siervo de Cristo, seguidor de Él, discípulo de Cristo. Discípulo de Cristo. Gloria bueno, Luis Miguel, entonces vamos a terminar diciendo que nuestros hermanos católicos les pedimos que se arrepientan a todos. Amén. No son de la fe, no son cristianos, aunque hablen de Dios. Los musulmanes no son cristianos, no es el mismo Dios. Los testigos de Jehová ni hablarlo, porque no creen en la divinidad de Cristo y creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa o una corriente alterna o directa.
Los judaizantes no son nuestros hermanos, los judíos mesiánicos, cuídense, hermanos en la fe. Dentro del movimiento pentecostal hay muchos que no son hermanos porque ellos, aunque dicen en teoría que Cristo es su Señor, pero ellos no viven como tal. No viven como tal. Los unicitarios que salen del pentecostalismo salen de una visión, Sí. salen de alguien que comenzó a teorizar sobre que si Cristo, si el Padre, y después al otro día en esa reunión uno se levantó y dijo que sí, que Jesús se le apareció y que es verdad que ellos son un solo, que no hay tres, que es un solo. No son nuestros hermanos los mormones, no son nuestros hermanos los mormones. Si usted lo estudia a profundo, que muchos no lo saben, los mormones creen que después de Dios hay otro Dios, después de ser Dios hay otro Dios y que son muchos dioses. Todas tienen algo en común. ¿Tú sabes que tienen todo algo en común? Están bajo anatema, como dice Pablo, y todas esas sectas han salido de un sueño, una nueva revelación. Una revelación, una visión. Dentro de los adventistas, de verdad, y me da tanta pena por familiares míos, no todos son creyentes, porque muchos de ellos creen más en los libros escritos por Elena G. de White que a la palabra de Dios, Sí. que la autoridad de la palabra de Dios. Así es. Y los nuevos apóstoles, ni se digan, los profetas de ahora, no son nuestros hermanos. No, lamentablemente, mis hermanos. Me gustaría que tú termines, Luis Miguel, diciendo otra vez lo que dice Pablo en Gálatas. Sí, vamos a terminar con Gálatas. este precioso versículo. Gálatas capítulo 1, mis hermanos. No somos jueces, aquí no estamos para ser jueces, aunque ustedes lo ven haciendo este tipo de papel. Lo único que somos es apologistas, porque Dios nos manda Amén. a ser apologistas por todo lo que está pasando en estos últimos tiempos, en el cual yo no soy exento, yo lo estoy viviendo, Así es. lo estamos viviendo, y como líderes y pastores que somos, tenemos que denunciar la apostasía. Eso es parte de nuestro trabajo y es un desafío, porque muchos pastores que están ahí han callado, se han puesto un zipper y tienen miedo de decir la verdad. Pues nosotros no tenemos miedo, no importa quién quiera criticarnos, porque dentro de nuestro mismo agape hay personas que van a decir, pero siempre están criticando y hablando lo mismo. No es criticando. Es la palabra. Es trayendo la luz para que ustedes salgan de la oscuridad. Por su fruto los conoceréis, dijo Exactamente. Jesús. Y en Judas, pastor, el verso 3 nos dice que contendamos ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos. Tenemos que contender por la fe, Entender, y hay algo. defender la palabra Claro, de Dios. no es que usted me va a ver a mí en un transporte público peleando con una No, gente. no. Nosotros hacemos esto y queremos hacerlo con altura bíblicamente. Amén. Aquel que no puede razonar, yo lo suelto, lo soltamos, porque tampoco Claro. vamos a hacer una discusión que no traiga edificación. Claro, que no va a llevar ningún No, fruto. porque Jesús no lo hizo. No. Simplemente Jesús, bueno, el mismo Jesús contendió lo que es cumplir la verdadera ley, lo que los fariseos y los saduceos y los escribas no lo podían hacer porque eran hipócritas. Así es, eran hipócritas. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, verso 6 hasta el 10. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y eso se nos aplica a nosotros. Amén. Así que nada, mis hermanos, miren, en la caja de comentarios, comenten, no tengan miedo. No importa la crítica, lo que ustedes quieran decir. Si quieren desahogar, desahóguense. Claro. Suscríbanse, compartan. Denle la campanita para que Exactamente. YouTube le notifique cada vez que subamos un video. Y si les gustó, denle like. Así que Luis Miguel, seguimos
Reformando vidas para Cristo. Dios bendiga. Dios bendiga. Amén. Nos fuimos lejos, Elizabeth. Elizabeth no nos hizo señas.